Me llamo Francisco Herrera. Tengo 69 años y mi propia nieta de 12 años me miró a los ojos y me dijo, «Abuelo, mamá dice que ya no quiere verte más». En ese momento, mi mundo se derrumbó. Pero lo que mi hija y mi familia no sabían es que esas palabras no me iban a destruir. Al contrario, me iban a liberar de una manera que jamás imaginaron, porque esa misma noche, sin decir una palabra, desaparecí de sus vidas para siempre. Y lo que pasó después cambió todo. Cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, y sobre todo les enseñó una lección que nunca van a olvidar. Una lección sobre lo que realmente significa perder a alguien que te ama sin condiciones. Imagínate la escena. Era un domingo por la tarde, como tantos otros domingos en los que yo iba religiosamente a visitar a mi hija Paula y a mis dos nietas, Sofía de 12 años y Emma de 8. Llevaba años manteniendo esa tradición, sin faltar nunca, sin importar si estaba enfermo, si llovía o si tenía otros planes. Para mí, esos domingos eran sagrados. Había llegado como siempre, con regalitos para las nenas, con ganas de escuchar cómo les había ido en el colegio, de jugar un rato con ellas, de ser el abuelo que siempre había sido. Pero ese domingo, algo era diferente. Paula estaba más fría de lo habitual, las nenas parecían nerviosas, y había una tensión en el ambiente que yo no entendía. Después del almuerzo, cuando estaba jugando con Emma en el patio, Sofía se acercó a mí. Tenía esa cara seria que ponen los chicos cuando tienen que decir algo importante, pero no saben cómo hacerlo. Se sentó a mi lado y, con una voz que me partió el alma, me dijo esas palabras que marcaron el final de una etapa de mi vida. «Abuelo, mamá dice que ya no quiere verte más. Dice que causas muchos problemas y que es mejor que no vengas los domingos». Me quedé helado, no porque no hubiera notado que algo estaba cambiando en mi relación con Paula, sino porque usar a una nena de 12 años para darme semejante mensaje era algo que jamás pensé que mi propia hija sería capaz de hacer. ¿Problemas? ¿Qué problemas podía causar un abuelo de 69 años que solo quería pasar tiempo con sus nietas? Pero enseguida entendí de qué se trataba. Los problemas eran que yo tenía opiniones. Los problemas eran que no me quedaba callado cuando veía cosas que no me parecían bien. Los problemas eran que todavía me consideraba parte de la familia, no solo un visitante de fin de semana. En ese momento, mirando la cara de mi nieta que había tenido que cargar con un mensaje que no le correspondía dar, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a discutir, no iba a pelear. No iba a rogar por un lugar en una familia que claramente ya no me quería ahí. Simplemente iba a desaparecer. Le di un beso a Sofía en la frente. Le dije que la amaba mucho. Fui a despedirme de Emma y me dirigí hacia la puerta. Paula estaba en la cocina, obviamente esperando algún tipo de drama, alguna discusión, alguna súplica, pero yo simplemente me acerqué, la miré a los ojos y le dije, «Chao, Paula, que tengas una linda vida». Esa fue la última vez que pisé esa casa. Esa fue la última vez que hablé con mi hija. Esa fue la última vez que mi familia me vio, porque esa noche, cuando llegué a mi departamento, comencé a planificar mi desaparición. Pero antes de contarte lo que hice, tengo que explicarte cómo llegamos a esa situación. Porque nadie desaparece de la vida de su familia de un día para el otro sin que hayan pasado cosas. Y en mi caso, habían pasado muchas cosas que yo había estado tratando de ignorar, esperando que mejoraran. Para entender esta historia completa, tengo que llevarte 25 años atrás, cuando Paula tenía 22 años y acababa de terminar sus estudios de enfermería. En esa época éramos inseparables. Yo había quedado viudo 3 años antes, cuando mi esposa Elena murió de cáncer, y Paula había sido mi apoyo, mi compañía, mi razón para seguir adelante. Elena había sido el amor de mi vida. Nos habíamos casado cuando yo tenía 25 años y ella 23. Habíamos trabajado juntos en un pequeño taller de reparación de electrodomésticos que yo había heredado de mi padre. Elena manejaba la parte administrativa mientras yo me encargaba de las reparaciones. Éramos un equipo perfecto. Cuando Paula nació, decidimos que Elena se quedaría en casa para criarla, mientras yo me haría cargo del negocio. Fueron años hermosos. Elena era una madre dedicada, cariñosa,
paciente. Paula creció rodeada de amor, de valores, de principios sólidos que su madre le inculcó día a día. Durante la adolescencia de Paula, Elena enfermó. Al principio parecía algo menor, pero después de varios estudios, los médicos nos dijeron la verdad. Cáncer de ovarios, avanzado. Le daban 6 meses de vida. Luchó durante 3 años. 3 años en los que Paula y yo nos turnamos para cuidarla, para acompañarla, para darle todo el amor que pudimos. Cuando Elena murió, Paula tenía 19 años. Yo tenía 43. Los dos quedamos destrozados, pero nos teníamos el uno al otro. Paula abandonó los estudios temporalmente para ayudarme con el negocio y para acompañarme en el duelo. Fueron meses duros, pero salimos adelante juntos. 2 años después, Paula retomó sus estudios de enfermería. Yo la apoyé en todo, le pagué la carrera, la mantuve durante los años de estudio, y cuando se recibió, hice una fiesta que duró 2 días. Estaba tan orgulloso de mi hija, de cómo había superado la pérdida de su madre, de cómo había luchado por sus sueños. A los 25 años, Paula conoció a Marcelo, un tipo de 30 años que trabajaba como técnico en radiología en el hospital, donde ella había conseguido su primer trabajo. Al principio me pareció un buen muchacho, educado, trabajador, respetuoso conmigo. Venía a casa los domingos, almorzábamos juntos, charlábamos de fútbol y de política. Se casaron cuando Paula tenía 27 años. Yo pagué la mitad de la boda porque quería que mi hija tuviera la celebración que se merecía. Marcelo puso la otra mitad, y entre los dos organizamos una fiesta hermosa. Durante el baile padre e hija, Paula me susurró al oído: «Gracias por todo, papá. Mamá estaría orgullosa de nosotros». Al principio, todo parecía perfecto. Se fueron a vivir a un departamento cerca del hospital. Venían a visitarme seguido, almorzábamos juntos los domingos. Marcelo me consultaba cosas del trabajo, me pedía consejos sobre la vida matrimonial, me hacía sentir que todavía era importante en sus vidas. Cuando nació Sofía, yo estaba en el hospital esperando. Fui de los primeros en conocerla. Paula me la puso en los brazos y me dijo: «Papá, te presento a tu nieta. Va a ser tan afortunada de tenerte como abuelo como yo fui de tenerte como padre». Desde ese día, mi vida cambió completamente. Ser abuelo se convirtió en mi nueva razón de existir. Todos los días después del trabajo, pasaba por el departamento de Paula a ver a la bebé. Los fines de semana me la llevaba a pasear. Cuando Paula volvió a trabajar después de la licencia por maternidad, yo me ofrecí a cuidar a Sofía durante las horas que ella no estaba. Era el abuelo más presente que puedas imaginar. Cambié pañales, preparé mamaderas, enseñé primeras palabras, di primeros pasos. Sofía y yo desarrollamos una conexión especial. Cuando lloraba, solo se calmaba conmigo. Cuando tenía pesadillas, me llamaba. Cuando quería jugar, venía corriendo a mis brazos gritando: «¡Abuelo!». 4 años después nació Emma. El mismo ritual, la misma emoción, la misma dedicación. Ahora tenía 2 nietas que me adoraban y a las que yo adoraba. Mi casa se llenó de juguetes, de fotos, de dibujos que ellas me hacían. Mi refrigerador era un museo de sus obras de arte. Durante esos primeros años, nuestra relación familiar era perfecta. Paula valoraba mi ayuda. Marcelo me respetaba, las nenas me amaban. Yo era Francisco, el abuelo que siempre estaba disponible, que nunca decía que no, que resolvía cualquier problema. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando las nenas crecieron un poco más y Paula y Marcelo comenzaron a tener sus propias ideas sobre la crianza. Ideas que, muchas veces, no coincidían con las mías. La primera discusión seria que recuerdo fue cuando Sofía tenía 6 años. Estaba pasando por una etapa difícil en el colegio. Tenía problemas con una compañerita que la molestaba. Paula quería cambiarla de escuela inmediatamente. Yo opiné que era mejor enseñarle a Sofía a defenderse, a resolver conflictos, porque cambiar de escuela no iba a solucionar el problema de fondo. Paula se enojó. Me dijo que yo no entendía los problemas modernos, que la educación había cambiado mucho desde que yo era padre, que mis consejos estaban desactualizados. Fue la primera vez que sentí que mi opinión no era bienvenida. La segunda discusión fue sobre Emma. Cuando tenía 5 años,
Empezó a tener rabietas terribles. Gritaba, se tiraba al piso, rompía cosas cuando no conseguía lo que quería. Para mí, era claro que necesitaba límites firmes. Pero Paula había leído unos libros sobre crianza respetuosa y creía que había que validar las emociones de Emma sin ponerle límites estrictos. Cuando yo traté de poner orden durante una de esas rabietas, Paula me paró en seco. «Papá, no es así como manejamos las cosas ahora. Por favor, no interfieras». Me quedé callado, pero me dolió. Era como si me estuviera diciendo que mis 40 y pico años de experiencia de vida no valían nada. Las tensiones se fueron acumulando. Cada vez que yo opinaba sobre algo relacionado con las nenas, Paula me recordaba que ella era la madre y que las decisiones las tomaba ella. Cada vez que sugería alguna actividad o alguna salida, Marcelo tenía una excusa para decir que no era buen momento. Empecé a notar que mis visitas se hacían más cortas. Antes me quedaba toda la tarde del domingo. Después, empezaron a sugerir que me fuera después del almuerzo, porque tenían cosas que hacer. Las invitaciones a eventos familiares se fueron espaciando. Un cumpleaños por acá, una cena por allá, pero siempre con la sensación de que era más una obligación que un gusto. Lo que más me dolía era ver cómo mis nietas empezaban a alejarse de mí también. No porque ellas quisieran, sino porque Paula las estaba condicionando sutilmente. Cuando me abrazaban mucho tiempo, Paula las llamaba para que hicieran otra cosa. Cuando me contaban cosas del colegio o de sus amigos, Paula las interrumpía diciendo que no había que aburrir al abuelo con esas historias. Un día, cuando Sofía tenía 9 años, me pidió que la llevara al parque como hacíamos antes. Paula inmediatamente dijo que no, que tenían tareas que hacer. Sofía insistió y Paula, con una dureza que nunca le había visto, le dijo: «El abuelo ya está grande para estar corriendo atrás de chicos en el parque. Deja de molestarlo». Sofía me miró con cara de disculpa y no volvió a pedirme nada durante el resto de la tarde. Esa noche, cuando llegué a casa, lloré por primera vez desde la muerte de Elena. No por mí, sino por mis nietas, que estaban perdiendo a su abuelo por culpa de los prejuicios y el orgullo de su madre. Los últimos 2 años fueron un lento descenso hacia la situación que culminó ese domingo fatal. Las visitas se redujeron a un almuerzo rápido una vez por semana. Las conversaciones se limitaban a cortesías. Mis regalos eran recibidos con desgano. Mis invitaciones eran rechazadas sistemáticamente. Cuando traté de hablar con Paula sobre lo que estaba pasando, me dijo que yo estaba exagerando, que nada había cambiado, que simplemente ellos tenían una vida muy ocupada y no podían estar disponibles todo el tiempo como antes. Pero yo sabía que eso no era verdad. Sabía que había algo más profundo, algo que ella no se animaba a decirme directamente, hasta que llegó ese domingo, cuando Sofía tuvo que cargar con la responsabilidad de darme el mensaje final. Cuando una nena de 12 años tuvo que decirle a su abuelo que ya no era bienvenido en la familia. Esa noche, sentado en mi departamento, me hice una pregunta que cambió todo. ¿Qué pasaría si yo simplemente desapareciera? ¿Qué pasaría si dejara de insistir, de rogar por un lugar en sus vidas, de soportar humillaciones? ¿Qué pasaría si me fuera tan lejos que nunca más pudieran encontrarme? No era una decisión tomada por despecho o por venganza. Era una decisión tomada por dignidad, por cansancio, por la comprensión dolorosa de que a veces amar a alguien significa alejarse para que se den cuenta de lo que están perdiendo. Durante las siguientes 2 semanas, planifiqué mi desaparición con la misma meticulosidad con la que había manejado mi negocio durante décadas. No iba a ser una desaparición dramática, no iba a dejar cartas de despedida llenas de reproches, simplemente iba a esfumarme de sus vidas como si nunca hubiera existido. Primero, vendí el taller. Tenía un empleado de confianza, Raúl, que había trabajado conmigo durante 15 años. Le ofrecí el negocio a un precio muy conveniente, con la condición de que mantuviera a Raúl como socio. Él aceptó encantado. En una semana había dejado de ser dueño del negocio que había sido mi vida durante 40 años. Después vendí mi departamento. Era un lugar hermoso, de 3 ambientes, donde había vivido con Elena y donde había criado a Paula. Estaba lleno de recuerdos, de fotos,
de objetos que contaban la historia de mi familia, pero también estaba lleno de dolor. Necesitaba empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera. Con el dinero de las ventas, tenía suficiente para vivir cómodamente durante el resto de mi vida, sin depender de nadie. Abrí una cuenta bancaria en una ciudad a 800 kilómetros de distancia, una ciudad costera donde nunca había estado, pero que siempre me había llamado la atención. Cancelé todos mis servicios: teléfono, internet, cable, gas, electricidad. Cerré mis cuentas bancarias locales. Me di de baja en la obra social. Dejé de ir al médico de familia que me conocía desde hacía 20 años. Borré cualquier rastro que pudiera permitirle a alguien seguir mi pista. El día antes de irme, hice algo que todavía no sé si estuvo bien o mal. Fui al banco y deposité 200,000 pesos en la cuenta de Paula. Era dinero que había ahorrado para dejarles a mis nietas cuando yo muriera, pero decidí dárselo a Paula en vida, no como un regalo, sino como una liberación. Ya no iba a tener ninguna obligación conmigo, ya no iba a poder decir que yo era una carga económica. La única instrucción que le di al banco fue que le dijeran a Paula que el depósito venía de alguien que la quiere mucho, sin mencionar mi nombre. Quería que supiera que tenía ese dinero, pero no quería que se sintiera obligada a agradecerme o a buscarme por eso. El último día, me levanté temprano, cargué mi auto con 2 valijas y una caja con las únicas fotos que decidí conservar. Algunas de Elena, algunas de Paula cuando era chica y algunas de mis nietas. El resto de mi vida quedó atrás, como si hubiera pertenecido a otra persona. Conduje durante 10 horas hasta llegar a la costa. Era marzo, principios de otoño, y la ciudad estaba tranquila después del verano. Alquilé temporalmente un departamento frente al mar y empecé a buscar algo para comprar. Quería un lugar pequeño, luminoso, donde pudiera empezar mi nueva vida sin el peso del pasado. Los primeros días fueron los más duros, no porque extrañara la ciudad o mi vida anterior, sino porque extrañaba a mis nietas. Las extrañaba tanto que a veces me levantaba a la madrugada pensando que tenía que ir a buscarlas al colegio. Me dolía el pecho cuando veía a otros abuelos paseando con sus nietos por la Rambla. Pero también sentía algo que no había sentido en años: paz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que caminar en puntas de pie. No tenía que medir mis palabras para no ofender a nadie. No tenía que rogar por un lugar en mi propia familia. Era libre de ser yo mismo, sin condiciones, sin límites, sin la constante sensación de estar molestando. Durante el primer mes, no hice nada más que caminar por la playa, leer libros que hacía años quería leer y acostumbrarme a mi nueva rutina. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, miraba las películas que me gustaban. Era una libertad extraña, melancólica, pero liberadora. Al segundo mes, empecé a socializar un poco. La ciudad era pequeña, la gente era amable, y era fácil hacer conocidos. Me hice amigo de don Alberto, un jubilado que caminaba por la playa todas las mañanas. Me hice amigo de doña Carmen, que atendía un pequeño café cerca de mi casa. Me hice amigo del pescador que vendía pescado fresco en el puerto. Ninguno de ellos sabía mi historia. Para ellos, yo era simplemente Francisco, un jubilado que había decidido pasar sus últimos años cerca del mar. No tenían que saber que tenía una familia a la que había tenido que abandonar para poder ser feliz. Al tercer mes, pasó algo que no esperaba. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Al principio pensé que era publicidad, pero después me di cuenta de que alguien me estaba buscando. No atendí ninguna llamada. Cambié mi número de teléfono y le pedí a la compañía que el nuevo fuera privado. También empecé a sospechar que había alguien preguntando por mí en mi ciudad anterior. Raúl, mi ex empleado, me llamó un día para contarme que una mujer joven había ido al taller preguntando por mí. No le había dado información, pero me quería avisar. Le agradecí y le pedí que si volvía a pasar, no le dijera nada a nadie. Era Paula. Estaba tratando de encontrarme, pero yo no estaba listo para ser encontrado. Tal vez nunca estaría listo. Al cuarto mes, cuando ya me había acostumbrado completamente a mi nueva vida, cuando ya había dejado de esperar que el teléfono sonara, cuando ya había aceptado que mis nietas iban a crecer sin su abuelo, pasó algo que cambió todo. Era un martes por la tarde.
Estaba tomando café en lo de doña Carmen cuando ella me mostró una foto en su teléfono. Francisco, mira qué lindas son mis nietas. Vinieron a visitarme el fin de semana. Eran dos nenas de aproximadamente la edad de Sofía y Emma. En la foto estaban abrazando a doña Carmen, con unas sonrisas enormes, con esa complicidad especial que tienen los chicos con sus abuelos. ¿Las ves seguido?, le pregunté, tratando de que no se notara la emoción en mi voz. Todos los fines de semana, me respondió con orgullo. Sus padres trabajan mucho, entonces yo las cuido. Somos inseparables. Ellas dicen que soy la abuela más divertida del mundo. Esa noche, caminando por la playa, me hice una pregunta que me taladró el corazón. ¿Sofía y Emma tendrían algún recuerdo mío cuando fueran grandes? ¿Se acordarían del abuelo que las cuidaba cuando eran bebés? ¿Se preguntarían qué había pasado conmigo? ¿Paula les habría inventado alguna excusa sobre mi desaparición? Por primera vez en 4 meses, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que mis nietas habían perdido, por todo lo que nunca iba a poder recuperar. Lloré por Elena, que no estaba ahí para aconsejarme. Lloré por Paula, que había elegido su orgullo por encima del amor. Y lloré por mí, por haber tomado una decisión tan drástica que ya no tenía vuelta atrás. Pero también, en medio de las lágrimas, entendí algo importante. Mi nueva vida no tenía que ser solo sobre la pérdida. Podía ser también sobre encontrar nuevas formas de amar, nuevas formas de ser útil, nuevas formas de ser feliz. Al día siguiente, fui al centro comunitario de la ciudad y pregunté si necesitaban voluntarios. Me ofrecí para ayudar en lo que fuera necesario. La coordinadora, una mujer mayor muy simpática, me dijo que tenían un programa de apoyo escolar para chicos de familias con dificultades económicas. Necesitaban a alguien que ayudara con las tareas de matemáticas. ¿Tiene experiencia con chicos?, me preguntó. Tengo 2 nietas, le respondí, que aunque técnicamente ya no las tenía, en mi corazón seguían siendo mis nietas, y toda la experiencia que había acumulado cuidándolas podía ser útil para otros chicos. Empecé a trabajar como voluntario 3 veces por semana. Ayudaba a chicos de entre 8 y 12 años con sus tareas. Eran chicos cuyos padres trabajaban todo el día y no tenían tiempo de ayudarlos con los estudios. Chicos que necesitaban la atención y el cariño de un adulto que tuviera paciencia y tiempo para dedicarles. Al principio era raro. Estos chicos no eran mis nietas. No tenía con ellos la historia que tenía con Sofía y Emma, pero de a poco fui desarrollando cariño por cada uno de ellos. Juan, de 9 años, que tenía dificultades con las fracciones, pero era un genio para los problemas de lógica. María, de 10 años, que era tímida pero brillante, y que se iluminaba cuando lograba resolver un ejercicio difícil. Los chicos empezaron a llamarme Abuelo Francisco. Al principio me dolía, porque me recordaba lo que había perdido, pero después empecé a disfrutarlo. Era una nueva forma de ser abuelo, una forma donde mi presencia era valorada, donde mis conocimientos eran respetados, donde mi cariño era correspondido sin condiciones. También empecé a ayudar en el hogar de ancianos de la ciudad. Iba 2 veces por semana a jugar cartas con los abuelos que no tenían visitas. Algunos tenían demencia y no se acordaban de mi nombre de una visita a la otra, pero me recibían con cariño cada vez que aparecía. Otros estaban lúcidos y tenían ganas de charlar sobre sus vidas, sus recuerdos, sus familias. Conocí a don Esteban, de 85 años, que había sido ferroviario toda su vida. Me contaba historias de los trenes que ya no existían, de estaciones perdidas, de un país que había cambiado completamente. No tenía familia, o por lo menos no tenía familia que lo visitara. Para él, nuestras charlas de los martes y viernes eran lo más importante de la semana. Conocí a doña Miriam, de 78 años, que había sido maestra durante 50 años. Tenía 4 hijos y 12 nietos, pero vivía en el hogar porque ninguno de ellos podía cuidarla. Cuando le pregunté por qué no la visitaban más seguido, me dijo algo que me marcó. Francisco, los hijos crecen y se olvidan. Es la ley de la vida. Uno cría a los hijos para que sean independientes, y cuando lo logran se van. Lo importante es no amargarse por eso. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia situación. ¿Me había amargado? ¿Había tomado la decisión de desaparecer por despecho
¿O realmente había sido lo mejor para todos? Al 6º mes de mi nueva vida, ya había encontrado una rutina que me hacía feliz. Trabajo voluntario por las mañanas, caminatas por la playa por las tardes, lecturas y películas por las noches. Los fines de semana visitaba pueblos cercanos, conocía lugares nuevos, comía en restaurantes donde nadie sabía mi historia. Tenía una vida plena, tranquila, sin conflictos. Era una vida que muchos hombres de mi edad envidiarían, pero también era una vida incompleta, porque por más que tratara de convencerme de lo contrario, seguía extrañando a mis nietas. Seguía preguntándome cómo estarían, qué estarían aprendiendo en el colegio, si se acordarían de mí. Una noche, navegando por internet en el ciber del pueblo, tomé una decisión que sabía que era arriesgada pero que no podía evitar. Busqué el nombre de Paula en las redes sociales, no para contactarla, sino solo para ver si había alguna foto de las nenas, alguna noticia sobre cómo estaban. Encontré su perfil. Tenía muy pocas fotos públicas, pero había una de hacía 2 meses donde estaban las 4. Paula, Marcelo, Sofía y Emma. Estaban en un parque, sonriendo, aparentemente felices. Las nenas habían crecido. Sofía ya no parecía una nena. Estaba entrando en la adolescencia. Emma había perdido esa cara de bebé que tenía cuando yo las veía. Se veían bien. Se veían como una familia completa, feliz, sin necesidad de un abuelo que complicara las cosas. Por un momento eso me tranquilizó. Tal vez mi decisión había sido la correcta, tal vez ellos estaban mejor sin mí. Pero también había algo en la foto que me llamó la atención. Paula se veía cansada. Tenía ojeras, había perdido peso. Marcelo también parecía tenso. Y las nenas, aunque sonreían para la foto, tenían algo en la mirada que no podía definir. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? ¿O era solo mi imaginación tratando de ver lo que quería ver? Cerré la computadora y me fui a caminar por la playa. Era una noche de luna llena. El mar estaba calmo y había una paz en el ambiente que normalmente me tranquilizaba. Pero esa noche me sentía inquieto. La foto me había removido emociones que creía haber superado. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si mi desaparición había lastimado más de lo que había ayudado? ¿Y si Paula realmente me extrañaba pero no sabía cómo admitirlo? ¿Y si las nenas me preguntaban por mí y ella no sabía qué responderles? Al 7º mes algo cambió en mi rutina diaria. Empecé a recibir cartas, no al departamento donde vivía, sino al hogar de ancianos donde hacía voluntariado. Alguien había averiguado que trabajaba ahí y me mandaba cartas a nombre del centro. La primera carta era de Sofía. Cuando la coordinadora me la entregó, reconocí inmediatamente la letra prolija, redondita, que ella había desarrollado en los últimos años. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. «Querido abuelo», decía la carta, «no sé si vas a recibir esta carta, pero mamá me ayudó a buscar lugares donde podrías estar trabajando. Ella dice que te gusta ayudar a otra gente. Entonces pensamos que tal vez estás en un lugar donde cuidas a personas mayores». La carta seguía. «Te extraño mucho. Emma también te extraña, pero ella es más chica y a veces se olvida. Yo no me olvido nunca. Me acuerdo de cuando me enseñaste a andar en bicicleta, de cuando me ayudabas con la tarea de matemáticas, de cuando me hacías esos postres ricos los domingos. Mamá está triste. No lo dice, pero yo me doy cuenta. A veces la veo llorar cuando mira las fotos donde estás vos. Papá también está raro, como preocupado todo el tiempo. Creo que se sienten mal por algo que pasó, pero no me quieren contar qué. ¿Hicimos algo mal? ¿Te lastimamos sin darnos cuenta? Si es así, perdónanos. Yo no entiendo bien qué pasó, pero sé que de un día para el otro dejaste de venir y nunca más supimos nada de vos. Por favor, abuelo, si recibís esta carta, llámanos o escribinos. No importa si estás enojado con mamá y papá. Nosotras te necesitamos. Yo te necesito. A veces tengo pesadillas y me despierto llamándote, pero vos no estás. Mamá no sabe cómo ayudarme como vos sabías. Tu nieta que te ama, Sofía. PD. Te mando un dibujo que hice de nosotros dos en el parque. Espero que te guste. Leí esa carta 5 veces antes de poder procesar completamente lo que decía.
Mi nieta de 12 años me estaba buscando, me extrañaba, me necesitaba. Y lo más importante, Paula la había ayudado a escribir la carta y a buscarme. El dibujo era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Sofía había dibujado a un señor mayor con bastón, que era yo, y a una nena con trenzas, que era ella, en un parque lleno de flores. Arriba había escrito, Abuelo y Sofía, mejores amigos para siempre. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 7 meses, me permití imaginar qué pasaría si volviera. ¿Paula realmente me quería de vuelta o solo estaba cediendo a la presión de Sofía? ¿Marcelo estaría de acuerdo? Las cosas volverían a ser como antes de mi desaparición. 2 semanas después, llegó la segunda carta. Esta era de Emma, y la letra desprolija, con faltas de ortografía, me recordó inmediatamente cuando ella recién estaba aprendiendo a escribir y yo la ayudaba con las tareas. Querido abuelo Francisco, decía la carta, soy Emma, tu nieta chica. Sofía me ayudó a escribir porque yo no sé escribir tan bien como ella. Te extraño mucho, mucho, mucho. Mamá dice que vos estás lejos, pero que nos seguís queriendo. ¿Es verdad? Porque yo te sigo queriendo también. Me acuerdo cuando me contabas cuentos antes de dormir. Me acuerdo cuando me enseñaste a hacer galletitas. Me acuerdo cuando me comprabas helado en la plaza. ¿Te acordás vos también? Ahora soy más grande. Perdí 2 dientes y el ratón Pérez me trajo plata. Me hubiera gustado que vos vieras mis dientes nuevos. Son más grandes que los de antes. Mamá está triste. Yo creo que te extraña, pero no lo dice. A veces la escucho hablando por teléfono y dice tu nombre. Creo que te está buscando. Volvé, por favor. Te prometo que voy a ser buena y voy a comer verduras y voy a hacer caso. Te amo mucho. Emma PD. Te mando una foto mía con mis dientes nuevos para que veas cómo soy ahora. La foto me mató. Emma había crecido tanto en esos 7 meses. Había perdido esa carita redonda de bebé, y ahora se parecía más a Paula cuando era chica. Estaba sonriendo para la foto, mostrando orgullosa el hueco donde antes tenían los dientes de leche. Me quedé sentado en la playa hasta las 2 de la mañana, con las 2 cartas en las manos tratando de decidir qué hacer. Mis nietas me necesitaban, me extrañaban, me buscaban, pero ¿qué garantía tenía de que las cosas iban a ser diferentes? La tercera carta llegó un mes después, y era de Paula. Reconocí su letra inmediatamente, pero lo que me sorprendió fue el papel que había elegido. Era una hoja del cuaderno donde ella escribía cuando era adolescente, un cuaderno que yo le había regalado para sus 15 años. Encontrar ese cuaderno después de tantos años significaba que había estado buscando entre sus cosas, reviviendo recuerdos. Papá, empezaba la carta, y el solo hecho de que me llamara papá otra vez me hizo llorar antes de seguir leyendo. No sé ni cómo empezar esta carta. No sé ni si la vas a recibir, porque hace 7 meses que desapareciste sin dejar rastro y no tengo idea de dónde estás o si estás bien. Lo único que sé es que te busqué por todos lados, que contraté un investigador privado, que puse avisos en periódicos de 20 ciudades diferentes y que todas las noches me voy a dormir sin saber si vos estás bien, si tenés un lugar donde vivir, si tenés plata para comer. Papá, me equivoqué feo, y no sé cómo repararlo. Sé que en los últimos años te traté mal. Sé que te hice sentir que no eras bienvenido en mi casa, que tu opinión no importaba, que eras un estorbo. Sé que fui injusta, que fui cruel, que fui una hija terrible. Y lo peor de todo es que me di cuenta de todo esto el día que desapareciste. ¿Sabes qué pasó ese domingo cuando te fuiste? Las nenas me preguntaron por qué te habías ido tan rápido, por qué no te habías quedado a tomar el té como siempre, y yo no supe qué responderles. No podía decirles que yo te había echado. No podía decirles que había usado a Sofía para darte un mensaje que yo no tenía valor de darte personalmente. Esa noche, cuando las acosté, Sofía me preguntó si el abuelo iba a venir el domingo siguiente, y yo, como una idiota, le dije que no, que vos tenías cosas que hacer. Pero Emma, que siempre fue más perspicaz de lo que aparenta, me dijo, «Mamá, el abuelo está enojado con nosotras», y ahí me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Papá, yo no quería que desaparecieras. Yo solo quería, no sé qué quería. Supongo que quería tener el control total de mi familia.
sin interferencias, sin opiniones que no fueran las mías. Pero lo que logré fue perderte a vos y lastimar a mis hijas en el proceso, porque ellas te extrañan, papá. Te extrañan tanto que a veces me pregunto si no estoy criando a dos nenas que van a crecer odiándome por haberlas privado de su abuelo. Sofía no es la misma desde que te fuiste. Está más callada, más seria. Ya no me cuenta cosas del colegio como antes. A veces la encuentro mirando las fotos donde estás vos y cuando le pregunto qué le pasa me dice, «Nada, mamá, solo extraño al abuelo». Emma es más directa. Me pregunta todas las semanas cuándo vas a volver. Al principio le decía que estabas de viaje, pero los chicos no son tontos. Ya se dio cuenta de que algo pasó. El otro día me dijo, «Mamá, ¿vos echaste al abuelo?» Y yo no supe qué responder. Marcelo también se siente mal. Él nunca estuvo completamente de acuerdo con la forma en que yo te traté los últimos años, pero no se animaba a decírmelo para no pelear conmigo. Ahora me dice que cometimos un error, que vos eras el mejor abuelo que las nenas podían tener y que nosotros éramos demasiado orgullosos para darnos cuenta. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Sé que tal vez ya no querés saber nada de nosotros. Sé que tal vez es demasiado tarde para arreglar las cosas, pero si hay una pequeña posibilidad de que me perdones, si hay una pequeña chance de que vuelvas, te lo pido por favor. No por mí, porque yo no me lo merezco. Te lo pido por Sofía y Emma, que no tienen la culpa de tener una madre tan tonta. Te lo pido porque ellas necesitan a su abuelo, porque yo no sé cómo reemplazar todo el amor que vos les dabas, y también te lo pido por mí, aunque no tenga derecho. Porque yo también te extraño, papá. Extraño nuestras charlas, extraño tus consejos, extraño saber que podía contar con vos para cualquier cosa, extraño tener un padre. Si decidís volver, yo te prometo que las cosas van a ser diferentes. No voy a interferir en tu relación con las nenas, no voy a cuestionar tus opiniones, no voy a tratarte como si fueras un visitante en mi casa. Vas a ser parte de la familia otra vez, como siempre tendría que haber sido. Y si decidís no volver también lo voy a entender, pero por lo menos dame la tranquilidad de saber que estás bien, que tenés un lugar donde vivir, que no te falta nada. Tu hija que te extraña y te pide perdón, Paula P.D. Las nenas no saben que te escribí esta carta. Ellas te escribieron por su cuenta porque te extrañan. Si decidís no contestar, ellas no se van a enterar de que no quisiste. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. Por fin sabía lo que había pasado después de mi desaparición. Por fin sabía que Paula se había dado cuenta de su error. Por fin sabía que mis nietas me extrañaban tanto como yo las extrañaba a ellas. Pero también sabía que no podía volver inmediatamente. 7 meses de dolor no se borran con una carta, por más sincera que sea. Si iba a volver, tenía que ser bajo mis condiciones, con la seguridad de que las cosas realmente iban a ser diferentes. Esa misma tarde, por primera vez en 7 meses, tomé mi teléfono y marqué el número de Paula. Sonó 3 veces antes de que ella atendiera. ¿Hola? Su voz sonaba cansada, esperanzada, nerviosa. Paula, soy yo. Hubo un silencio del otro lado. Después escuché que Paula empezaba a llorar. Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Estuvimos buscándote por todos lados. Pensé que te había pasado algo malo. Estoy bien, Paula. Estoy viviendo en la costa, tengo un departamento lindo, trabajo ayudando a otra gente. Estoy bien. ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué desapareciste así? Porque me dolía más quedarme que irme. Porque necesitaba que se dieran cuenta de lo que significaba perderme. Porque ya no soportaba sentirme un estorbo en la vida de mi propia familia. Paula lloró más fuerte. Papá, perdóname, me equivoqué. Fui una hija horrible. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. ¿Las nenas están bien? Te extrañan muchísimo. Sofía está muy triste. Emma pregunta por vos todos los días. No son las mismas desde que te fuiste. Recibí sus cartas. ¿Vas a volver, papá? Por favor, decidime que vas a volver. Respiré profundo antes de responder. No lo sé, Paula, necesito pensarlo. Necesito estar seguro de que si vuelvo, las cosas van a ser realmente diferentes. Van a ser diferentes, te lo prometo. Vas a ser parte de la familia otra vez.
Vas a poder opinar, vas a poder estar con las nenas cuando quieras, vas a poder ser el abuelo que siempre fuiste. Dame tiempo, Paula. Dame unas semanas para pensarlo, pero mientras tanto, deciles a las nenas que las amo, que estoy bien y que recibí sus cartas. ¿Puedo llamarte? Dame tu número y yo te llamo cuando esté listo para hablar otra vez. Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que Paula se había dado cuenta de su error y que mis nietas me extrañaban. Por otro lado, tenía miedo de volver y que las cosas volvieran a ser como antes. Durante las siguientes 3 semanas, hablé con Paula 2 veces más. Conversaciones largas donde ella me contó todo lo que había pasado durante mi ausencia, donde me pidió perdón una y otra vez, donde me prometió que si volvía, iba a valorar mi presencia en lugar de darla por sentada. También hablé con mis nietas. Fueron las conversaciones más emocionantes de mi vida. Sofía me contó sobre el colegio, sobre sus amigas, sobre una obra de teatro en la que iba a participar. Emma me contó sobre los dientes nuevos, sobre un gatito que habían encontrado en la calle, sobre todo lo que había aprendido a cocinar. «Abuelo», me dijo Emma al final de una de esas conversaciones, «¿cuándo vas a volver? Ya tengo todo preparado para mostrarte mis dientes nuevos y para que conozcas al gatito». «Pronto, mi amor. El abuelo va a volver pronto». Y era verdad. Después de 3 semanas de conversaciones, después de sentir que Paula realmente había cambiado, después de escuchar a mis nietas contarme lo mucho que me extrañaban, tomé la decisión de volver. Pero no iba a volver callado, como si nada hubiera pasado. Iba a volver poniendo las reglas claras desde el principio. Llamé a Paula y le dije, «Está bien, voy a volver, pero con condiciones. Las que quieras, papá. Decime qué necesitas. Primera condición, voy a seguir viviendo en mi propio lugar. No voy a volver al departamento de antes. No me voy a mudar cerca de ustedes. Voy a mantener mi independencia». «Está bien». Segunda condición, voy a ver a las nenas cuando yo quiera, no solo cuando a ustedes les convenga. Si quiero llevarlas al parque un miércoles por la tarde, las voy a llevar. Si quiero que se queden a dormir en mi casa un fin de semana, se van a quedar. Está bien. Tercera condición, voy a opinar sobre la crianza de las nenas cuando considere necesario. No voy a aceptar que me digan que mis consejos están desactualizados o que no entiendo los problemas modernos. Está bien, papá. Y cuarta condición, si alguna vez vuelven a tratarme como me trataron antes, si alguna vez vuelven a hacerme sentir que soy un estorbo, me voy a ir otra vez. Y esta vez va a ser para siempre. No va a pasar, papá. Te lo prometo. 2 semanas después, volví a mi ciudad. Pero no volví al mismo lugar que había dejado. Compré un departamento en un barrio diferente, más moderno, más cerca del centro. Un lugar que era completamente mío, sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas del pasado. El reencuentro con mis nietas fue indescriptible. Cuando toqué el timbre de la casa de Paula, Emma abrió la puerta y se me tiró encima como si fuera un proyectil. «Abuelo, volviste. Te extrañé tanto». Sofía era más grande, más contenida, pero cuando me abrazó sentí que temblaba de emoción. Paula también lloró cuando me vio. «Papá, gracias por volver. Gracias por darnos otra oportunidad». Los primeros meses después de mi regreso fueron un periodo de adaptación. Paula cumplió con todas las promesas que me había hecho. No cuestionaba mis decisiones con las nenas. No ponía límites a nuestro tiempo juntos. No interfería en nuestra relación. Era como si hubiera entendido realmente lo que había perdido, y no quería volver a perderlo. Marcelo también cambió su actitud conmigo. Ahora me consultaba cosas, me pedía consejos, me incluía en las conversaciones familiares. Era como si hubiera entendido que yo no era una amenaza a su autoridad como padre, sino un apoyo valioso para la familia. Pero el cambio más grande fue en mis nietas. Sofía, que antes era más reservada conmigo porque Paula la condicionaba sutilmente, ahora era abierta, cariñosa, comunicativa. Me contaba todo, los problemas del colegio, las peleas con las amigas, los chicos que le gustaban. Había vuelto a ser mi confidente, como cuando era más chica. Emma había crecido mucho durante mi ausencia, pero seguía siendo la misma nena espontánea y cariñosa de siempre.
solo que ahora valoraba mucho más nuestro tiempo juntos. Ya no daba por sentado que yo iba a estar siempre disponible. Había aprendido, a los 8 años, que la gente que queremos puede desaparecer si no la cuidamos. También retomé mi trabajo voluntario, pero ahora en mi nueva ciudad. Encontré un centro comunitario que necesitaba ayuda con un programa de apoyo escolar, y empecé a trabajar allí 3 veces por semana. Era una forma de mantener esa parte de mi nueva vida que tanto me había gustado durante mi tiempo en la costa. Los chicos del centro también me llamaban Abuelo Francisco, y eso ya no me dolía. Al contrario, me llenaba de orgullo. Había descubierto que ser abuelo no se limitaba a la familia biológica. Se podía ser abuelo de cualquier chico que necesitara el cariño y la sabiduría de una persona mayor. Un año después de mi regreso, Paula me hizo una propuesta que me sorprendió. Papá, Marcelo y yo estuvimos hablando. Queremos pedirte perdón oficialmente. Queremos hacer una cena familiar donde podamos decirte delante de las nenas lo mal que te tratamos y donde podamos prometerte delante de ellas que nunca más va a pasar. La cena fue emotiva. Paula y Marcelo hablaron delante de Sofía y Emma sobre los errores que habían cometido conmigo. Les explicaron a las nenas por qué yo me había ido, sin entrar en detalles que las pudieran lastimar, pero siendo honestos sobre el hecho de que ellos habían sido injustos conmigo. Sofía, que ya tenía 13 años y entendía perfectamente lo que estaba pasando, me miró y me dijo: «Abuelo, te pido perdón por haberte dado ese mensaje ese domingo. No entendía lo que estaba pasando, pero ahora me doy cuenta de que te lastimé. No tenés nada de qué disculparte, mi amor. Vos eras chica y te pusieron en una situación que no te correspondía. Los únicos que se tienen que disculpar son los adultos». Emma, con su honestidad característica, agregó: «Abuelo, yo me porté mal cuando vos te fuiste. A veces estaba enojada con vos por haberte ido sin despedirte. Pero ahora entiendo que estabas triste y que necesitabas irte». Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me senté en el balcón a mirar las estrellas y a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Mi desaparición había sido dolorosa para todos, pero también había sido necesaria. Había sido la única forma de que mi familia se diera cuenta de lo que significaba perderme. Ahora, 2 años después de mi regreso, puedo decir que mi relación con Paula es mejor de lo que había sido en años. Ya no hay tensiones, ya no hay reproches silenciosos, ya no hay la sensación de que estoy molestando. Somos una familia otra vez, pero una familia que aprendió a valorar lo que tiene. Mis nietas, que ahora tienen 15 y 10 años, me incluyen en todo. Sofía me presenta a sus amigas como mi abuelo, que es la persona más importante de mi vida después de mis papás. Emma me llama todos los días después del colegio para contarme cómo le fue. También mantengo contacto con la gente que conocí durante mi tiempo en la costa. Don Alberto, doña Carmen, los chicos del centro comunitario donde trabajé. Esa etapa de mi vida no fue un paréntesis doloroso que hay que olvidar. Fue una etapa de crecimiento, de autodescubrimiento, de aprender a valorarme a mí mismo. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber desaparecido de esa manera, si no creo que fue demasiado drástico. Pero yo sé que fue lo único que podía hacer. A veces, para que la gente se dé cuenta de lo que vale algo, hay que quitárselo. A veces, para que alguien aprenda a valorarte, tenés que enseñarle lo que es vivir sin vos. Mi desaparición no fue un acto de venganza o de despecho, fue un acto de dignidad. Fue la decisión de un hombre que se valoraba lo suficiente como para no aceptar migajas de cariño de su propia familia. Y funcionó. No solo recuperé a mi familia, sino que la recuperé en mejores condiciones. Ahora soy valorado, respetado, incluido. Ahora mi opinión importa. Mi presencia es celebrada, mi amor es correspondido. También aprendí algo importante sobre mí mismo. Aprendí que podía ser feliz solo. Aprendí que podía construir una nueva vida desde 0 a los 69 años. Aprendí que el amor no tiene que ser sufrimiento, que las relaciones familiares pueden ser fuente de alegría en lugar de fuente de dolor. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si tenés familia que no te valora, si sentís que sos un estorbo en la vida de las personas que supuestamente te aman, quiero que sepas algo.
Tenés derecho a irte. Tenés derecho a priorizar tu paz mental por encima de las expectativas familiares. Tenés derecho a exigir respeto, aunque sea de tu propia familia. A veces, la única forma de enseñarle a alguien cuánto valés es mostrarle cómo es la vida sin vos. A veces, la única forma de recuperar tu dignidad es alejarte de quienes no la respetan. Y a veces, paradójicamente, la única forma de salvar una relación familiar es estar dispuesto a perderla. No estoy diciendo que todo el mundo debería desaparecer como hice yo. Cada situación es diferente, cada familia es diferente. Pero sí estoy diciendo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte mal solo porque es tu familia. El respeto no es algo que se da por sentado. Es algo que se construye, se mantiene y se defiende. Contame, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Te habrías ido como me fui yo o habrías tratado de arreglar las cosas sin tomar medidas tan drásticas? ¿Crees que mi decisión fue correcta o pensás que había otras opciones? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el mundo que entiende que a veces amar significa estar dispuesto a alejarse. Al final del día, lo que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero no puede existir sin respeto. Y el respeto no se mendiga, no se ruega, no se suplica. El respeto se gana, se merece y se exige. Y si alguien no puede dártelo, entonces esa persona no merece tenerte en su vida, sin importar los lazos de sangre que los unan. Mi nieta me dijo que mamá no quería verme más y yo desaparecí sin decir palabra. Pero lo que ellas no sabían es que esa desaparición no era una huida. Era una declaración de principios. Era mi forma de decir yo valgo más que esto. Y tenía razón.